fines de que cuando ustedes apliquen el enfoque sistémico, cuando miren con el enfoque sistémico, van a hacer esas tres cosas, ¿sí? Para mirar de esa manera que conforma el enfoque sistémico, ¿sí? Y fíjense que cuando yo digo el enfoque sistémico, ¿sí? Y yo diferencio, o sea, digo, este es mi sistema, estos son los subsistemas, estas son las interrelaciones entre los distintos subsistemas y estas son las interrelaciones del sistema con el entorno, con lo que está afuera del sistema, ¿sí? Estoy haciendo uso del enfoque analítico, ¿sí? O sea que el enfoque sistémico lo utiliza, lo trae de la mano al enfoque analítico, porque el enfoque analítico permite, como la ciencia mecanicista, eso era separar las partes y ver cómo funcionan, pero fundamentalmente separar. El enfoque sistémico usa el analítico para separar, pero no desintegra el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque va teniendo en cuenta las interrelaciones que hay entre los distintos elementos. Eso no la rompe, no la deja de lado, ¿sí? No es que no la tenga en cuenta, la tiene justamente en cuenta. Por eso es integrador. Y es fragmentador porque podemos ver y decir, este es el sistema, estos son los subsistemas, y este es el otro sistema más grande, pero también hace uso del enfoque analítico, ¿sí? Y es operacional. Obviamente el enfoque sistémico también vemos las operaciones, ¿sí? Las distintas operaciones, pero fíjense, en distintas operaciones también me está permitiendo y haciendo uso del enfoque analítico. Entonces, el enfoque sistémico lo trae de la mano al enfoque analítico para poder cristalizarse en la práctica, ¿sí? Y lo fundamental del enfoque sistémico es que integra su objeto de estudio, permite la interdisciplinariedad, ¿sí? Estamos. Navarro contestó bien, ¿sí? Que dijo subsistema hace rato. Y después María Luciana Díaz, integrador multidisciplinario y tiene objetivo. ¿Quién? Integrador debe ser del enfoque sistémico, pero multidisciplinario, sí. Y obviamente que todo sistema tiene objetivo, tiene un objetivo, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran preguntar? Buen día, Morales Alcorta. Buenos días para los que se están uniendo. ¿Algo más para preguntar? Por mi parte no, profe. Bien. ¿Alguien más de la clase que quiera preguntar algo? ¿Qué más? ¿Hasta dónde llegamos? O sea, vimos todo lo que es enfoque en la clase pasada. ¿Hasta ahí llegamos? Sí. 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 Hasta el enfoque. Bien. Ok. Vamos a seguir ahora. Esto vamos a dejar acá para después. Bien, entonces nadie más tiene para preguntar. Ok. ¿Está clara la definición de sistemas? Bien. Luciana Díaz dice que sí. Bueno, voy a ir a compartir pantalla. Mejor dejemos ahí donde está el teléfono, que siga ahí. Ok. Bien. Y también habíamos visto esta parte, ¿no? El pensamiento sistémico, enfoque sistémico, fíjense, esto se acuerdan.
¿Están viendo ahí la pantalla? Bien, recuerden ese pensamiento sistémico que es el que ustedes tienen que generar, ¿sí? Tienen que generar, está orientado a examinar justamente las interrelaciones de los objetos que son los subsistemas y que tienen un objetivo en común, obviamente, ¿sí? Es una visión completa de múltiples elementos, es decir, los distintos subsistemas que componen ese sistema. Y después hay una amplia variedad de herramientas, principios y métodos, ¿sí? Lo que nosotros estamos aplicando ahora son los principios de la teoría general de sistemas. ¿Estamos? Bien. Y ahora vamos a avanzar con el tema que sería el punto 1.4 del material de clase, de lo que es los parámetros de un sistema. El único problema es que no sé dónde está la transparencia. Creo que anda por acá. Sí, acá está. Bien. Fíjense. Primera cuestión. Ahí lo que vemos, ¿se acuerdan de los aportes que hacía Miller a la definición del sistema con su concepto? ¿Sí? Que decía que los sistemas existían en un espacio y en un tiempo, estaban constituidos por materia y por energía, ¿sí? Y que estaban organizados de acuerdo a la información que manejan, ¿sí? O que tienen. Entonces, teniendo presente lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar un sistema? ¿Sí? Un sistema está en la realidad. Por ejemplo, decimos el sistema impresor, el sistema lámpara, ¿sí? Un sistema empresa, el sistema un río, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a representar? Lo vamos a representar a través de un tipo de modelo que es el diagrama de bloques. ¿Por qué se llama diagrama de bloques? Porque me permite justamente representarlo con bloques, lo que hace el sistema. Después vamos a volver sobre el tema de diagrama de bloques. Y ahora fíjense en aquí, ¿sí? Aquí dice entradas, aquí dice proceso, aquí dice retroalimentación, aquí dice salidas y aquí dice entorno o contexto o ambiente, que son términos equivalentes. Esos son los parámetros de un sistema, ¿sí? O sea, la teoría general de sistemas me dice, ¿sí? Además de la definición de sistema, me está diciendo que todo sistema tiene estos parámetros. Es decir, parámetros significa que yo puedo ver, ¿sí? En todo sistema voy a encontrar cuáles son sus entradas, ¿sí? Cuál es la función proceso, ¿sí? Cuáles son las salidas, siendo que la salida es el resultado de lo que ha procesado la función proceso, ¿sí? De las entradas, es decir, ha tomado las entradas del entorno, las ha procesado y obtuvo resultados son las salidas del entorno. Dentro de la función proceso, ¿sí? Se denomina el parámetro de retroalimentación. Ese está dentro del sistema. Las entradas y las salidas están en el entorno. Dentro de la función proceso está el parámetro de retroalimentación. ¿Qué es ese parámetro de retroalimentación? Es justamente un parámetro de control que permite poder comparar los resultados o salidas del sistema antes de que se vayan al entorno. ¿Para qué? Para ver si está bien. Ese significa que está bien, lo compara ese resultado de esa salida con un patrón de control. Si todo está bien, la salida se va. Y si no, debe volver a hacer una entrada. ¿Está? Ese parámetro de retroalimentación también se lo conoce como feedback, ¿sí? Es poder controlar que ese resultado o esa salida esté de acuerdo justamente con el objetivo del sistema. Cuando nosotros hablamos de... ¿Hasta ahora se entiende? Sí, profe.
profe. Bien. Ok. La función proceso, ¿sí? La función proceso, tengamos en claro lo siguiente. La función proceso está compuesta ¿por quién? Por justamente los subsistemas. Cada subsistema del sistema es un proceso. Por eso se llama función proceso, porque adentro, recuerden, siempre cada subsistema es un proceso. La función proceso es el sistema. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué me dicen? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, la función proceso está conformada por los distintos procesos o subsistemas que tiene el sistema. Dentro de cada proceso tenemos el parámetro de control, que es la retroalimentación. ¿Qué hace la retroalimentación? Los resultados del sistema se van a comparar contra un patrón de control. Si está todo bien, se va a la salida o el resultado al entorno. Y se controla ¿para qué? Para que ese resultado y esa salida estén en concordancia con el objetivo del sistema. Y se va al entorno. La función proceso ha obtenido los resultados y la salida. ¿Por qué? Porque tomó las entradas del entorno, las procesó y obtuvo la salida. Fíjense en acá los términos. Entradas, ¿sí? Está conformado en términos generales por lo que es información, por lo que es energía y por lo que son recursos. Las salidas también está conformada por información, por energía y por recursos que me entrega el sistema. ¿Sí? Tengamos presente también que son entradas en plural y salidas en plural. Es decir, tenemos que tener presente que no vamos a encontrar generalmente sistemas que tengan una entrada y una salida. Puede que exista, puede que haya, ¿sí? Pero por lo general tenemos que ver que tenga más de una entrada, más de una salida, porque así va a ser, ¿sí? La línea esta que está aquí, que dice límite o frontera, ya sabemos cómo establecemos el límite o frontera, que es esa abstracción mental que nosotros hacemos para decir, este es el sistema y queda conformado por estos subsistemas, ¿sí? O procesos, que va a estar en función de ¿qué? Justamente del objetivo de análisis. El objetivo de análisis lo establece el observador. Es decir, ¿para qué lo miro al sistema? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Sí? Entonces, en función del objetivo de análisis, digo que mi sistema va a quedar conformado por este subsistema, este otro subsistema y este otro. Y esos son, cada uno de esos subsistemas es un proceso. ¿Está? Cuando nosotros utilizamos el modelo gráfico a través del diagrama de bloques para representarlo al sistema, ¿sí? Lo graficamos así al límite o frontera, ¿sí? Pero no es un parámetro, que quede claro eso. Y fíjense, ¿y para qué ponemos el límite o frontera? Justamente para delimitar el sistema es la función proceso y adentro tiene la retroalimentación del sistema. El parámetro de entrada está en el entorno y las salidas también se van al entorno, al contexto o al ambiente. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Y lo que sí, profe. Bien. Cualquier duda que se les genere, pregunten, por favor. Y fíjense que esa gráfica, o sea, ese diagrama de bloque que tenemos acá del sistema, esto es un modelo, ¿sí? Es un modelo, es una representación esquemática que se hace de ese sistema, porque ese sistema está en la realidad. Entonces, ¿yo cómo lo represento? A través de un modelo, y en este caso se llama modelo gráfico o modelo icónico, ¿sí? Y que es el diagrama de
llama de bloques. Buenos días. ¿Sí? Bien. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cómo pueden ser las entradas? O sea, primero el concepto de las entradas, ¿sí? El sistema, como dice en el material de clase, va a utilizar, es como decir, necesita insumos para que pueda procesar, ¿sí? Esos insumos son las entradas, ¿sí? Pero para que pueda procesar, ¿qué? Sus operaciones. Yo creo que le voy a tener que poner un novio de entrada. Está bien que no demoremos, pero ya demasiado, ¿no? Entonces, las entradas son los medios o los insumos que el sistema necesita para poder operar, ¿sí? Porque si no, no va a poder. En términos generales, ponemos información, energía y recursos. Ahora, por ejemplo, en la actividad práctica, ustedes tienen que elegir uno de esos sistemas y ahí van a especificar, de acuerdo al sistema, cuáles son las entradas. Y recordemos que las entradas son los medios o los insumos que el sistema necesita para poder efectuar sus operaciones. Esas son las entradas, ¿sí? ¿Y de qué naturaleza pueden ser? Puede ser una de naturaleza humana, de naturaleza física, de naturaleza económica, ¿sí? O también puede ser de naturaleza abstracta, que puede ser un dato, puede ser una información, como lo tenemos ahí, o una idea, un pensamiento, porque siempre va a depender los insumos, las entradas, los medios, a partir del sistema que tengamos bajo análisis, ¿sí? Después tenemos la salida. Ya dijimos que las salidas, es decir, las salidas son los resultados del sistema. Y siempre, no se olviden, siempre el resultado, la salida, está relacionado con el objetivo del sistema. ¿Está? Por eso tengo la retroalimentación, porque se está controlando que así sea, ¿sí? ¿Qué tipos de salida podemos encontrar? Los también de naturaleza concreta, que se pueden tocar, que se pueden ver, y los de abstracta, ¿sí? Naturaleza abstracta. Los concretos, concreto es cosas que se puede tocar, que se puede medir, ¿sí? O puede, según lo que dice Levalle, dice sirve a la prestación de un servicio. Es decir, hay una salida, hay algo, un resultado. Y cuando es abstracto, ¿sí? Es una idea, una teoría, un principio. Eso es lo abstracto. Todo, por ejemplo, un software. El software, ¿cómo sería? Por ejemplo, si nosotros tenemos de entrada un software, ¿de qué naturaleza sería esa entrada? ¿Cómo se llama? ¿Concreta o abstracta? Hola. ¿Concreto? No, un software nunca es ni una entrada concreta ni una salida concreta. ¿Qué es? ¿Al software yo lo puedo tocar? No. Lo que yo, a ver, para que no se confunda. En todo caso sería el hardware. ¿Sería una entrada informática? No, estamos viendo las naturalezas de las entradas. La naturaleza de las entradas y las naturalezas de ¿Sería abstracta? Es abstracta. El software es de naturaleza abstracta. Por lo tanto, si es una entrada, va a ser de naturaleza abstracta. Si es una salida, va a ser de una naturaleza, esa salida va a ser de naturaleza abstracta. Cuando nosotros vemos el parámetro de entrada y el parámetro de salida acá, lo que tiene que quedar claro es, como dice Levalle, es de qué naturaleza, cómo pueden ser las entradas, los insumos en términos generales que un sistema necesita para poder operar. Y qué cosa y cómo va a ser la naturaleza de los resultados de la salida, de las cosas que entrega el entorno, ¿sí? En términos generales tenemos que son información, energía, recursos. Pero si vamos a ver la naturaleza, cómo están constituidas, vamos a tener las concretas, que son cosas materiales, son cosas que se las puede tocar, ¿sí?
a naturaleza abstracta, que son cosas que no las puedo tocar, pero sí las visualizo, sí las entiendo, ¿sí? Está trabajando, es una cuestión abstracta, es mente, ¿sí? Un software no lo puedo tocar. Lo vemos, lo entendemos, lo operamos, pero es de naturaleza abstracta. Entonces, lo que hay que tener en cuenta son las naturalezas de las entradas y de las salidas que puede necesitar un sistema para poder operar y las salidas que va a entregar hacia el entorno ese sistema. De eso estamos hablando acá. Por ejemplo, si yo tengo una idea o es una teoría o es un principio, por ejemplo, la salida va a ser una salida abstracta, ¿sí? Si necesitas el sistema, ¿cómo se llama? Una teoría para que funcione, depende del sistema, entonces, y si es una entrada, obviamente, porque la necesita para operar, entonces esa entrada va a ser de naturaleza abstracta. ¿Se entiende eso? Bien. Ahora vamos a volver, ¿sí? Bueno, el entorno, contexto o ambiente, eso es todo lo que lo rodea al sistema, ¿sí? Y ahí en ese entorno, en ese contexto o en ese ambiente, tengo el macrosistema que me lo contiene a mi sistema bajo análisis. Vuelvo a repetir, el límite o frontera es esa línea imaginaria que yo he establecido, he dicho, este es mi sistema y queda constituido por estos subsistemas, ¿sí? Entonces la grafico, la modelo, ¿sí? Con esa línea llena. Pero eso es abstracción mental que uno hizo, lo coloca ahí. Entonces, como parámetros de los sistemas, es las entradas, la función proceso, las salidas, la retroalimentación que está dentro de la función proceso y el entorno, contexto o ambiente. Eso está claro. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a la función proceso, ¿sí? Como parámetro. Esa función proceso, ahí en esa función proceso dijimos hace rato que cada proceso es un subsistema. Estamos con eso, ¿sí? Sí. Porque ahí se hacen todas las operaciones del sistema, ¿sí? Entonces, la función proceso es el sistema. ¿Está claro? ¿Me siguen Bien, la función proceso es el sistema. La función proceso está compuesta por cada uno de los subsistemas que tiene el sistema, ¿sí? Esos subsistemas son los procesos. Cada subsistema es un proceso. Bien, esos procesos, ¿sí? O la función proceso, podemos decir, está compuesta por dos cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros. Que ya la dijimos, la volvemos a reiterar. Cada subsistema es un proceso. Además, ese proceso o ese subsistema, ¿sí? Tiene actos específicos. Actos específicos, es decir, cosas que son específicas de ese proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son? La misión. ¿Pueden apagar ese micrófono? Si son tan amables. Bueno, o sea, los actos específicos del proceso, ¿sí? Comprenden la misión, el cómo hace lo que debe hacer. Espera un segundo, sí. Un minuto, alumno.
Gente, la asistencia sale del Meet. ¿Qué? Abusa ese chango. Que la asistencia sale del Meet. No se te entiende, amigo, alejate del micrófono. La Que la asistencia asistencia sale sale del Meet. Sí, Ah, ok. O sea que no hay que salir de la clase. así es. Van a tener que morirse de hambre. Desayunar ahí en el escritorio. Y uno va a almorzar. ¿Sale free? Sí, sí. Por eso te gorrean. Escucha. Cuánta agresión, che. Contestó el tuyo. Lo siento, vi muchos memes. Che, ¿alguien más le está pidiendo que cambie la contraseña del aula? Sí, Bueno, a mí también me hizo cambiarla así. Chinga. A mí también me pidió a mí. Encima no te deja poner la misma. ¿Cómo? No te deja poner la misma, tenés que cambiarla así o sí. El Chisacá también tiene que cambiar por las dudas. ¿Qué es por el ataque que sufrió la facultad o algo así? No sé, me pasaron ¿Cuál? un comunicado. EP. ¿Qué habrá sido de 2? La del CISACAT no me pide cambiar. Pude entrar con la que tenía. ¿Qué habrá sido ataque de 2? ¿Usted qué opina? Sí, pero en el correo que manda la facultad dice que tenés que cambiar ambas, digamos, no sé. ¿Pero qué me pueden hacer? ¿Cambiarme de comisión? Pues no creo que hagan mucho con mis datos. Profe, está muteada por las dudas.
Perdón, yo les preguntarle y estaba muteada, perdón. Esa es la locura que uno tiene, ¿ves? Uno hace las cosas ya por... Bien, entonces, ¿cuál era lo último que dije de la función proceso? ¿Cómo está formada la función? Estaba hablando de los actos específicos. Ajá, bien. De la misión. No, todavía no llegó a la misión. Ah, bien. Entonces, repito, la función proceso está conformada por dos cosas. Primero, por el subsistema, o sea, el proceso, ¿sí? Cada proceso es un subsistema, ¿sí? Y la otra cuestión es que cada proceso tiene actos específicos. Esos actos específicos comprenden tres cosas, a su vez. Primero, la misión, es decir, la misión es el qué hace, ¿sí? ¿Qué hace y cómo lo hace? ¿Sí? Esa es la misión, podemos decir el qué hace, ¿sí? Para ver justamente las operaciones. El otro elemento que tiene el proceso son las actividades, ¿sí? O sea, la misión es qué hace este proceso. De ahí, las cosas que hace se llaman actividades, ¿sí? Siempre un proceso va a tener más de una actividad. Dentro de las actividades voy a tener un conjunto de tareas, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, subir el archivo de la clase de hoy, de las transparencias estas, subirle al Classroom de Google. O sea, la actividad, que quede claro, la actividad es subir, acá lo tengo anotado, es subir las PPTs de la clase. Esa es la actividad, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles son las tareas? Fíjese, yo le tengo que prepararlo para hacer esa actividad, las tareas que tengo que hacer, tengo que prepararlo al archivo. O sea, fijarme que estén todas las transparencias de que hemos visto hoy, ¿sí? Son las acciones, ¿no? Exactamente, son las acciones. Las acciones para nosotros son tareas, ¿sí? Después de preparar el archivo, pasarlo a PDF, ¿sí? Debo ingresar al Classroom de Google, buscar la comisión, ¿sí? Y subir el archivo, hacer todas las otras acciones, todas las otras tareas que me implican subirlo al archivo y dejarle, dejarles listo. Entonces, las acciones, como dice su compañero, en realidad para nosotros son tareas. Un conjunto de tareas que tengan ¿cómo le voy a decir? Que tengan una agrupación lógica es lo que denominamos la actividad. Cada proceso siempre tiene más de una actividad. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la función proceso, que es el sistema, donde cada subsistema es un proceso. Ese proceso siempre le tenemos que detectar, tenemos que tener tenemos que sí o sí hay que detectarle cuál es la misión, cuáles son las actividades y dentro de las actividades cuáles son las tareas. Entonces, esa función proceso, ahí vamos a tener, distintos tipos de procesos. Levallois plantea que todo proceso, ¿sí? Y tiene hay dos tipos de procesos. Los procesos que son operacionales o mecánicos o operativos, porque son de operaciones, ese es un tipo de proceso. Y después él habla de otro tipo de proceso, que es los procesos mentales o decisorios, ¿sí? Donde se debe decidir, ¿sí? Qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Pero participa
la mente, participa el usuario, por decirle algo. Por ejemplo, si nosotros vemos un lavarropa automático, ese es un sistema, ¿sí? Uno de los procesos decisorios es el proceso donde hay que elegir el programa de lavado. Está ahí, o sea, tenemos el proceso, hay un proceso decisorio, un proceso mental porque se elige, pero obviamente que también hay un proceso mecánico o un proceso de operaciones, ¿sí? Porque a la medida que voy haciendo la decisión de cuál va a ser el lavado, el programa de lavado que voy a elegir, se están haciendo operaciones. ¿Está? Lo mismo que cuando presiono el botón de encendido, ¿sí? Eso es, el encendido va a ser, está bien, es una entrada para que empiece a funcionar el proceso. Pero nos fijemos en ese proceso de encendido, ¿sí? Todo lo que pone en juego para que el lavarropa esté listo para recibir las entradas, ¿sí? Y para que se elija cuál va a ser su programa de lavado. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En todo sistema, no solamente el del lavarropa, podemos ver el de la impresora. De la impresora hay procesos que son decisorios o procesos mentales, ¿sí? Como lo dice Levalle, procesos mentales o decisorios. ¿Por qué? Porque la impresora, para imprimir, primero que necesita el archivo. El archivo, ¿sí? Hasta que pasa de la PC a la impresora, hasta que esté impreso en la hoja de papel, ¿qué es? Es como, ¿cómo le decía? Es abstracto, ¿sí? Entonces es de pensamiento. Cuando pasa a la impresora, ¿sí? Hay procesos mecánicos o de operaciones que hacen que se imprima ese archivo en una hoja. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que todo sistema siempre va a haber esos dos tipos de procesos. Los procesos de decisorio, de decisión, y va a haber procesos de operación. Y entonces, no es que en un sistema vamos a encontrar todo de un solo tipo de procesos decisorios o operativos. Siempre van a estar los dos tipos de procesos. ¿Estamos? Eso es para qué? Que nos ayude a darnos cuenta que cuando veamos cada uno de los subsistemas o procesos, tengamos en cuenta la cuestión de las actividades y obviamente de las tareas que efectúa ese proceso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué más nos queda para ver? ¿Qué más les tengo que decir? ¿Alguna duda, alguna cosa que me quieran preguntar sobre las entradas, sobre el sistema proceso? O sea, el sistema, la función proceso, la retroalimentación, la salida, el entorno, contexto. La salida, profe. De la salida. La salida, por ejemplo, en el caso del lavarropa, ¿sí? Si el sistema es el lavarropa, ¿sí? Automático, ¿cuál sería una salida? ¿La ropa limpia o no? ¿No? Exactamente, es ropa limpia. ¿Qué más? ¿Qué otra salida tengo? Recuerde, a ver, ¿El agua? ¿Ah? ¿El agua? El agua es el agua del lavado que se va, o de la centrifugación se va. Esa es otra salida, ¿sí? ¿Y qué otra salida más importante tenemos ahí? Que la vemos, que es la tercera salida que tiene este sistema. ¿Cómo funciona el sistema? Lo que se gastó de energía. Es la energía eléctrica, ¿sí? Es el gasto de la energía eléctrica, ¿sí? O la energía eléctrica que se ha consumido, ¿sí? También le podemos agregar otra salida como el consumo del agua, consumo del volumen o el caudal de agua que necesita ese lavarropa, ¿sí? ¿Y el apagado, profe? ¿Cómo? El apagado de lavarropas. Ese es una entrada. Ah. El apagarlo significa, esa es una entrada.
¿Y qué otra entrada más tendríamos? El encendido, el ¿Qué jabón, El jabón, la ropa La limpia, ropa sucia. no, o sea, perdón, la ropa sucia, bien, el agua, la energía eléctrica, esas son entradas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a ver entonces, el diagrama de bloque es como nosotros lo vamos a ver. Se llama bloque porque son bloques que utilizamos para representarlo al sistema. Recordemos que el sistema está en la realidad y yo lo tengo que esquematizar. O sea, yo quiero ver cómo cuál es la dinámica de ese sistema, así se llama. Se ve la dinámica del sistema, yo para eso, como está en la realidad, lo modelo y lo traigo para analizarlo. Entonces utilizo el modelo gráfico icónico que se llama, que en este caso es el diagrama de bloques. ¿Cuáles son las particularidades que tiene el diagrama de bloques para usarlo? ¿Sí? ¿Por qué lo usamos para hacer justamente representar esa dinámica del sistema? Porque muestra las funciones y las relaciones. Cuando digo funciones, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las operaciones? Y obviamente las relaciones entre los distintos componentes del sistema. ¿Cuáles son los componentes? Van a ser los procesos, ¿está? Que son los subsistemas. Si yo estoy utilizando el diagrama de bloque, como en este caso, para representarlo al sistema, ¿sí? Ahora, si yo lo focalizo para cada uno de los procesos, le hago el diagrama de bloque, también me permite justamente poder ver qué cosa, cuáles son las operaciones y las relaciones que tienen cada una de las actividades dentro del proceso, ¿sí? Es una forma abreviada, ¿sí?, de presentar o de poder ver la relación de causa y efecto entre las entradas y las salidas. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que nosotros acá, fíjese, aquí adentro, en la función proceso, la salida de un proceso es entrada de otro proceso, ¿sí? Si yo me voy esquemáticamente a esa función proceso y tomo cada uno de los procesos, ¿sí? Fíjese, dentro del proceso, a su vez, tengo cada uno de estos de los recuadros, de los bloques, son las actividades. ¿Está? Esas actividades, fíjese, tienen entrada, tienen salida. La salida de una actividad es entrada del otro, ¿sí? Ahora, si yo lo estoy representando al sistema, cada bloque de eso me va a representar un proceso. Entonces, la salida de un proceso es entrada del otro proceso. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y la relación causa-efecto entre las entradas y las salidas es eso, porque la salida de un proceso es entrada para el otro. El diagrama de bloques es un método útil que nos permite caracterizar, significa poder ver, poder decir, funciona de esta manera a nivel interno el sistema, cómo hace sus operaciones, ¿sí? Con lo cual permite ver cuál es la organización justamente del sistema. Por eso dice acá, definiendo la organización del proceso interno. Nosotros sabemos que todo sistema que tiene los subsistemas que ya sabemos son los procesos, pero hay un orden, hay una organización. Se va a ejecutar primero un proceso, puede ser que la salida de le sirve de entrada al otro para que pueda funcionar, entonces permite ver esa organización, ¿sí? Obviamente que me va a permitir ver en forma simultánea todos los procesos que tiene ese sistema. Cuando yo le he puesto ahí subproceso, pero en realidad, bueno, se le puede llamar, sabemos que el proceso es el subsistema. Cada una de las actividades,
¿sí? De ese proceso vendrían a ser los subprocesos, ¿sí? Y las flechas estas de entrada, estas son las entradas, me representan entradas y estas me representan salidas, ¿sí? Entre los distintos bloques. Cada uno de estos bloques, ¿qué son? Vuelvo a repetir. Va a depender si estoy representando al sistema, ¿sí? Que lo representa el sistema en general completo, que lo representaré de esta manera. Cuando me voy a representarlo a cada uno de los subsistemas o procesos, ¿sí? Los bloques estos me representan operaciones unitarias. Son operaciones unitarias en realidad. Y acá también la función proceso aparece representada por el bloque como una operación unitaria, ¿sí? Como que se hace todo junto ahí. Pero en realidad cuando nosotros empezamos a trabajar con la función proceso, detectando cuáles son los procesos, dentro de los procesos las actividades, y obviamente ese conjunto de acciones o de tareas que tiene el proceso, eso también es la operación unitaria. ¿Estamos? Y la función proceso, ¿sí? Lo que dice Levalle en alguna parte y después ya está en el material de clase, hay que escribirlo, el ponerle un nombre en verbo en infinitivo, el ar, el ir o el er, ¿sí? Esto lo vamos a volver a utilizar y se van a dar cuenta del escribir el proceso, ¿sí? El nombre del proceso en infinitivo cuando apliquemos metodología sistémica, ¿sí? Que va a ser la próximo encuentro de clase que tengamos. Estamos hasta ahí, ¿se entiende? ¿Se entiende el concepto del diagrama de bloques? ¿Para qué lo utilizan? Yo les muestro acá. Fíjense, este es un diagrama de bloques, ¿sí? De un proceso. Este es un proceso de producción de detergente, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos estas flechas, me representan que son entradas, ¿sí? Alcohol y estas son otras sustancias químicas, ¿sí? Fíjense aquí, en esta actividad, ¿sí? Del proceso, fíjense que dice ahí 80 grados, 2 horas. Ese es el parámetro de retroalimentación. ¿Está? ¿Por qué? Porque esa reacción 1 se va a dar bajo ciertas condiciones que hay que controlar, ¿sí? Entonces necesito el parámetro de control para saber que la temperatura se mantiene a 80 grados y que va a ser durante 2 horas. Fíjense, la salida de esta actividad va a ser la entrada para esta otra actividad dentro del proceso, ¿sí? Y fíjense, esta es otra entrada. Y acá tengo parámetros de retroalimentación. La salida de esta actividad, de este proceso, ¿sí? Va a ser una entrada para esta otra actividad, además de estas otras 2 entradas. Tiene su parámetro de retroalimentación. La salida de es entrada para esta otra actividad. Fíjense, las actividades tienen la retroalimentación. Siempre va a haber un parámetro de retroalimentación. ¿Por qué? Porque hay que controlar, ¿sí? Vuelvo al esquema general, ¿sí? El resultado, la salida, debo controlarla frente a un patrón, ¿sí? Ese resultado de esa salida debe estar de acuerdo con el objetivo del sistema. ¿Cómo se llama? En este proceso, ¿sí? Es la producción, en este caso, de detergente. Y fíjense en este otro diagrama de bloque de un sistema de control. Sistemas de control ustedes van a ver, creo que en 4º o 5º año. Y este tipo de diagrama, fíjense, es diagrama de bloque para procesos productivos. Este es diagrama de bloque que se lo utiliza mucho en electrónica, ¿sí? Y cuando habla del círculo sumador, fíjense, las entradas, ¿sí?
Acá en la retroalimentación, por ejemplo, me vengo a la retroalimentación, acá comparamos el resultado de la salida y ¿qué hacemos? Si no la cumple, vuelve acá. Aquí hay un proceso, hay un, ¿cómo se llama un sumador, ¿sí? Esta es un símbolo que dice ahí hay dos entradas, ¿sí? La que se toma del entorno y la que me está entregando la retroalimentación. Nosotros no lo vamos a tener en cuenta a ese símbolo el elemento, digamos, de sumador de entrada. Para nosotros directamente vuelve, ¿sí? Fíjense acá tenemos que va la actividad del elemento de control, la actividad del elemento de corrección y el elemento del proceso. Se compara, ¿sí? Si contra qué un elemento de medición se está midiendo la retroalimentación, es específicamente un parámetro de medición. Entonces, si está todo bien, se va. Y si no, ¿qué hace? Vuelve a hacer una entrada al sistema. Recuerden, nosotros no vamos a usar el círculo o la simbología indicando que hay una suma de entradas. Para nosotros todas las entradas vuelven al sistema, ¿sí? En el caso de la retroalimentación, si no cumple con ese patrón de control, directamente vuelve a entrar al sistema. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, fíjense, este es un sistema de compras, ¿sí? En este sistema de compra, fíjense, en lugar de ser cada uno de los bloques, o sea, sigue siendo operación unitaria. Anteriormente hemos visto, vuelvo a representa un proceso, este también representa un proceso. Fíjense en el diagrama de bloque, un sistema de compras. Entonces, cada bloque, que es una operación unitaria, me representa un proceso, ¿sí? El proceso de pedido de cotización, donde fíjense que estos procesos, pedido de reaprovisionamiento y solicitud de compra, estos son entradas, ¿sí? Son entradas para pedir para este proceso de pedido de cotización, que a su vez esos son salidas de estos otros dos procesos que tengo aquí. Entonces, la salida de este proceso pedido de cotización es la entrada para este otro proceso. La salida de es entrada para este otro proceso. Este proceso tiene 3 salidas, ¿sí? O sea que la salida de él también son entradas, obviamente, para los otros procesos. Entonces, el diagrama de bloque lo voy a utilizar tanto para representarlo al sistema como ¿para qué? Para representar a cada uno de los procesos del sistema, ¿sí? Aquí la cuestión que tenemos que tener en cuenta es que el diagrama de bloque también nos permite modelar, obviamente, esa dinámica del sistema. ¿Por qué les muestro Fíjense en cómo está graficado. Se sigue usando el mismo concepto del diagrama de bloque. Nosotros la dinámica del sistema la vamos a representar de esta manera, ¿sí? Con el diagrama de bloques. Después, y el diagrama de bloque también lo vamos a utilizar para representar cada uno de los procesos que componen la función proceso. ¿Estamos? ¿Sí? Eso lo vamos a hacer cuando utilicemos la metodología sistémica. Ahora, para que ustedes puedan trabajar con la primera actividad práctica, nosotros vamos a utilizar el diagrama de bloque para representar la dinámica del sistema de esta manera, donde nosotros vamos a tener que indicar, ya no vamos a poner en términos generales cuáles son las entradas ni cuáles son las salidas, vamos a decir cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, vamos a poner retroalimentación y vamos a indicar cuál es la retroalimentación y vamos a indicar la función proceso, cuáles son los procesos que tiene esa función proceso, indicando cuál es la misión, cuáles son las actividades y cuáles son las tareas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta. Sí.
¿Todos los diagramas de bloques van a tener retroalimentación o también va a haber diagramas de bloques abiertos? No, o sea, no necesariamente, escucha, el diagrama de bloque me representa el proceso, ¿sí? Puede ser que ese proceso no tenga retroalimentación, pero por lo general todos los procesos, ¿sí?, van a tener retroalimentación, ¿sí? Entonces hay que indicarlo y hay que saberlo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Ahí he respondido su pregunta? Sí, gracias, profe. No, por favor, siempre hay que tener en cuenta el sistema bajo análisis. No hay que moverse de esa cuestión. Este es mi sistema, ¿sí?, bajo análisis. Miro hacia adentro y veo cuáles son los subsistemas. Nosotros ya sabemos ahora que el sistema es la función proceso. Es decir, que cada subsistema es el proceso, es un proceso, ¿sí? Y vamos a tener que tener en cuenta las interrelaciones. Y esas interrelaciones que se dan entre los procesos es en términos de entrada y salida. Las entradas y salidas dentro de las actividades del propio proceso y de este proceso con el otro proceso, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ok, la primera actividad práctica que van a hacer, ¿sí? De esta lista que hay aquí, fíjense, tienen un sistema operativo, un motor a combustión, un río como un curso de agua, ¿está? Un avión en vuelo y los pilotos que lo tripulan. La elaboración de las facturas de ventas del día de una organización, la que ustedes quieran, pero mediante PC, es decir, mediante una computadora. Es decir, que hay un sistema en el medio que me ayuda a emitir esa factura. Y una fábrica. Cualquiera de esos sistemas ustedes lo tienen que elegir, ¿sí? Ustedes eligen uno de esos sistemas. Lo que tienen que hacer una vez que lo han elegido, ¿sí?, identifiquen cuál es el objetivo de análisis del sistema elegido. Recuerden lo que hemos visto. ¿Cuál es el objetivo de análisis? Es preguntarse para qué lo miro al sistema. Yo, que soy el observador, me pongo un objetivo de análisis. Es decir, como que me pongo acá en mi mente y digo, ¿para qué lo miro al sistema impresora? ¿Para qué lo miro al sistema lavarropa automático? ¿Sí? ¿Para qué lo miro al sistema PC? ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo miro al río? ¿Sí? Y me dice, ya me está dando ahí el objetivo de análisis, ¿sí? Lo tengo que ver al río como un curso de agua. No voy a ver, ¿cómo se llama? Digamos, o sea, no en profundidad, sino lo voy a ver, digamos, otras cosas que tiene el río, sino que es como decir, llego a la orilla del río y lo miro al río como si fuese un curso de agua. Ese es mi objetivo de análisis, ¿está? Cuando decimos la elaboración de las facturas de venta del día de una organización mediante PC, ¿sí? Es como decir, hay un sistema donde se elabora, ¿sí?, la factura, ¿está? Entonces yo ahí tengo que detectar, ese es el objetivo de análisis. Una fábrica tengo que indicar, ¿para qué voy a mirar una fábrica? ¿Sí? Puede ser una fábrica de la Coca-Cola, fábrica agua de bebida, ¿sí?, o la Torazo, o la Pepsi, ¿sí?, que están más o menos cerca y todas fabrican agua de bebida. O también puedo ver una fábrica de levadura, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener que ser más específico y poner cuál es el objetivo de análisis. ¿Para qué lo observo ese sistema? ¿Sí? ¿Para qué? Para que me resulte mucho más práctico y más cómodo poder establecer, cuando decimos nosotros en el punto 3, establezca los parámetros, es decir, en esa observación
con el objetivo de análisis del sistema elegido, yo voy a poder determinar, establecer cuáles son los parámetros de la entrada que va a necesitar la función proceso, donde yo voy a tener que ver cuáles son los procesos que tiene, ¿sí?, ese sistema, ¿sí?, donde voy a, de cada proceso que voy a tener que tener en cuenta, mirarle cuál es, detectarle cuál es la misión, cuáles son las actividades por actividades proceso, ¿sí? Y obviamente cuál va a ser la salida, porque esa entrada ingresa, o sea, el sistema la toma del entorno, la procesa y entrega un resultado o una salida que tiene que ver con el objetivo del sistema y sale. Cuando nosotros hablemos acá del objetivo del sistema, tengamos en cuenta, una fábrica fabrica algo, ¿sí? El objetivo del sistema de facturación es justamente elaborar la factura, ¿sí?, del motor a combustión, ¿sí? Es un motor, para que funcione el motor. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Para que tengamos en cuenta al momento de tener en cuenta el parámetro de retroalimentación, que siempre me va a estar controlando el resultado, la salida, ¿con qué cosa? Con el objetivo del sistema. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok, y el punto 4, que es lo que dice, modelice el sistema del punto 1, o sea, el que usted ha elegido y el que ha trabajado en el punto 3, a través del modelo icónico gráfico, que es el diagrama de bloques. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser el modelo icónico gráfico en diagrama de bloques que van a ser de ese sistema? Vuelvo a la ese modelito, pero indicando específicamente cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es la retroalimentación, cómo está compuesta la función proceso, cuáles son los procesos con su misión, con su actividad y con sus tareas, y en el entorno contexto que tengo, ¿sí? Es todo lo que lo domina, o sea, todo lo que está alrededor del sistema, ¿sí? Ahí en el punto, en el material de clase, en la página 18, ¿sí? Ahí tiene lo que está, cómo está compuesto ese entorno, o contexto o medio ambiente. Por ejemplo, dice el escenario que se dibuja a partir de un conjunto de situaciones, objetos y condiciones que lo rodean al sistema. Lo que me estaba olvidando de decirles con respecto al entorno, contexto o ambiente, fíjense, hay una relación también de causa-efecto. ¿Por qué? Porque el sistema toma las entradas ¿de dónde? Del entorno, y las entrega los resultados de las salidas al entorno. Es decir, hay una relación de causa-efecto. Algo que pasa en el entorno, obviamente que lo va a estar influenciando al sistema a través de las entradas. Y obviamente que el sistema influye en el entorno a través de la salida. Imagínense, por ejemplo, el sistema fábrica, ¿sí? Va a depender cuánto produce, por ejemplo, ¿sí? Cuánto tiene, o sea, cualquier materia prima, que si es agua de bebida, si produce gaseosa, la materia prima principal, que por lo tanto es la entrada principal, es el agua, ¿sí? Consume mucha agua, por lo tanto va a producir obviamente una cierta cantidad de producto, ¿sí? Y eso va a estar influenciando el producto que sale en el mercado, ¿sí? Por una cuestión de gusto, de preferencia, qué sé yo. Y el cliente, en este caso, está en el entorno. Entonces siempre hay una relación de causa-efecto que podemos detectarla de primera instancia, es decir, cuál es la relación de causa-efecto entre el entorno y el sistema, ¿sí? Y puede ser que nos cueste un poco poder detectarla específicamente, esa relación de causa-efecto que hay entre el entorno y el sistema. Pero nosotros debemos saber ya de entrada que siempre el entorno lo va a influenciar al sistema a través de las entradas, ¿sí? Y el sistema lo va a influenciar al entorno a través de las salidas, ¿sí?
Imagínense ustedes, por ejemplo, una empresa que produce agua de bebida, ¿sí? Una de las entradas es recursos humanos, mano de obra. ¿Y qué pasa? Si no tiene mano de obra? Si no tiene mano de obra. Entonces, no puede procesar, no tiene resultados o tiene muy poca, o puede tener poca mano de obra y por lo tanto puede producir poco producto que lo va a entregar al entorno contexto, ¿sí? Lo que tiene que, vuelvo a repetir, lo que tiene que quedar claro que de primera instancia, por ahora no puede costar poder ver esa relación de entre entorno y contexto, pero sí debe quedar claro, y siempre va a ser así, cualquiera sea el sistema, que el entorno lo va a influenciar al sistema a través del parámetro de entrada, y el sistema también lo va a influenciar al entorno a través de la salida. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Algo para preguntar? Bien, y después usted en el material de clase, en la página 19, habla de dos tipos de entorno, contexto o medio ambiente. Pero esa clasificación la hace una autora de un libro que se llama Pollo Cataño, ¿sí? Ella dice que hay dos tipos de entorno, ¿sí? Por lo tanto, se tiene dependiendo de la influencia que el entorno, el contexto genere sobre el sistema, que puede ser en forma directa, ¿sí? Ese macrosistema que nosotros habíamos dicho al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, todo sistema tiene otro sistema más grande que lo contiene? Ese sistema más grande es el que se llama macroentorno, ¿sí? En realidad, ese macrosistema tiene una influencia no en forma directa hacia el sistema, ¿sí? Pero lo está influenciando. El otro sistema, el que está más cerca del sistema, y el sistema bajo nuestro de análisis, y que además tiene una influencia directa, se llama el microsistema, ¿sí? Se llama microsistema. Espérenme un segundo. Sí, hola Rubén, ¿cómo te va? Estoy dando clase. Bien. Bueno, vale, buenísimo, gracias. Chao. Bien, entonces, perdón, ¿en qué habíamos quedado? Alumnos. En el microsistema. Del tipo de entorno. Entonces, ahí como la autora esta, como yo le decía, depende cómo es la influencia de ese entorno, contexto, ambiente, se le llama el macrosistema cuando la influencia no es en forma directa hacia mi sistema, va siempre al sistema bajo análisis, y se le llama microsistema cuando la influencia es directa. Y ella da en uno, y que yo les he puesto acá el ejemplo de un kiosco, porque ahí con ese ejemplo se puede ver claramente la influencia. Entonces, de acuerdo a la influencia que tenga el entorno hacia el sistema, estamos hablando, vuelvo a repetir, de un microsistema que es el entorno, o un macrosistema. Es un ejemplo de un kiosco, ¿sí? Hay un distribuidor de golosinas. Resulta que aumenta la nafta, ¿sí? Aumenta la nafta, entonces llega el repartidor y dice, bueno, a partir de hoy, como me han aumentado la nafta, que es lo que nos pasa a todos, ¿qué dice? Entonces, tiene, ¿cómo se llama? Aumenta el precio de la golosina, ¿sí? Entonces el dueño del kiosco
¿sí? Va a pagar lo que pagaba antes, por ejemplo, 5 pesos del costo de una golosina, ahora la va a pagar 7 pesos, ¿sí? Entonces, ahí el distribuidor, ¿sí? Que está en el entorno, es un sistema que lo tiene muy cercano, tiene una influencia muy directa con el sistema kiosco, porque como a él le aumentó la nafta, ¿sí? Él me aumenta el precio de la golosina. ¿Estamos? Pero ahora nos fijemos, ¿sí? ¿Cuál es la influencia? ¿Quién ha aumentado la nafta? Hay otro sistema más grande que es el que aumentó la nafta, ¿sí? ¿Quién es el que aumenta la nafta? En nuestro país, ¿sí? El sistema de gobierno, ¿está? Entonces, hay otro sistema mucho más grande que ha aumentado el precio de la nafta. Entonces, como ha aumentado el precio de la nafta, sí, yo que estoy en el kiosco, pues ni siquiera no tengo vehículo, por lo tanto, ni siquiera consumo nafta, ¿sí? Pero fíjense, el aumento en el precio de la nafta ha hecho, como el distribuidor utiliza vehículos para traerme la golosina, ¿qué pasa? A él le han aumentado la nafta, entonces él tiene una influencia directa porque él es el que va y carga el combustible, ¿está? Entonces, ese aumento él me lo traslada en el precio de la golosina a mí, ¿estamos? Entonces yo tengo una influencia directa. ¿Y cuál es la influencia indirecta que yo tengo del macrosistema? Entonces es porque otro sistema ha aumentado la nafta y a mí me repercute ese aumento. ¿Estamos? Entonces el otro sistema que ha aumentado la nafta, está bien, no tiene una influencia directa, pero sí tiene una influencia mía a través del distribuidor, o sea, a través de las estaciones de servicio, de las estaciones de servicio al distribuidor. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Lo que es importante de esto es que tengan en cuenta que cuando uno habla de las influencias del entorno hacia el sistema, esas influencias pueden ser, como les digo, complejas al principio, poder entenderlas, pero lo que tiene y que además hay tipos de entorno, ¿sí? Hay tipos de entorno. En este caso trabajamos con el micro y el macrosistema. Lo importante es tener claro que siempre el entorno lo va a influenciar al sistema a través de las entradas y el sistema a través de la salida. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que les quería decir sobre el tema del entorno que me faltaba, ¿sí? Bueno, y ese era el punto 4 que ustedes tienen que hacer, el diagrama de bloques. Digamos que hay una página web que se llama LuchiArt, ¿sí? La buscan en Google, LuchiArt. Ahí permite hacer en forma gratis distintos tipos de diagramas. Esa misma página ustedes van a ingresar después cuando trabajemos con la unidad 3 para hacer diagramas de actividad y después la unidad 4 para hacer organigrama. ¿Estamos? ¿Dónde Sí, está la profe. profe? LuchiArt, así se llama, Luchi. L-U-C, creo que es con 2C, H-I-A-R-T. ¿Sí? Bien, gracias. Ahí es gratis y siempre tengan a mano para que trabajemos con los diagramas. Así que bueno, entonces, ¿cómo van a hacer? La clase que viene, o sea, ustedes tienen que presentar, se trabaja en forma individual. Otra cosa, mucho cuidado porque yo voy a evaluar esto, ¿sí? Ustedes lo van a hacer a este trabajo y lo van a subir al archivo hasta el viernes 29 a la noche en el Classroom de Google. Yo hago la evaluación de esta actividad. Mucho cuidado con que uno haga el ejercicio completo de los 4 puntos y le entre a pasar, o sea, distribuir a los demás. Cada uno toma su ejercicio, su sistema y se pone a hacer su actividad. ¿Estamos?
No compartimos, digamos, la tarea de decir yo lo hago y lo reparto. No. Cada uno, por más que haya elegido el mismo sistema, ¿sí? Va a ser rica la discusión que puedan tener, pero después, para comparar cómo han logrado con respecto al objetivo de análisis, con respecto a los parámetros y obviamente el diagrama de bloque. Pero de primera instancia, cada uno hace su tarea, ¿sí? Tiene que ser muy raro de esos sistemas que dos alumnos, o 3, o 4, o 5, tengan exactamente todo igual, ¿sí? Va a haber cosas que van a ser iguales, ¿sí? Y otras va a ser en función del objetivo de análisis, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La clase que viene, yo ya le voy a estar avisando, se va a conectar con ustedes la ayudante de práctica, ¿sí? La ingeniera DIP. ¿Para qué? Para que con ella terminan de completar y hacer las consultas, lo que necesiten, para presentar el día viernes próximo esa actividad. ¿Estamos? Bien, lo cual no quita que durante estos días me hagan las consultas que necesiten, ¿sí? Pueden hacerla por el grupo de WhatsApp o por el mail del Classroom de Google. ¿Estamos? Sí, por favor. Bien. Sí, profe. Ok, ahí, ahora yo les voy a sumar ¿sí? Las transparencias de los temas que hemos terminado de ver hoy, ¿sí? Que va a ser hasta las transparencias, comprende hasta la página 32, o sea, ahí se completa lo del material de clase. La clase que viene, yo ya me voy a poner en contacto por el grupo de WhatsApp, ya le decía dónde se van a conectar, a qué hora y todo lo demás, el martes que viene a partir de las 11:15 con la ayudante de práctica. Pero ustedes quédense tranquilos, vayan trabajando ya con la actividad. El día del martes que viene ya el borrador tiene que estar prácticamente listo, solamente para sacarse algunas dudas, ¿sí? En el camino, preguntan, me consultan por el grupo de WhatsApp o por el Classroom de Google. Y el archivo que generen lo van a subir al Classroom de Google porque esa actividad les voy a hacer la evaluación yo. ¿Estamos? Bien. Ok. Eso es todo lo que tengo para decirles hoy. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Bueno, hemos terminado por hoy. Bien, Morales. Sí, digan. Bien, cualquier duda, pregunta, ya saben, por el grupo de WhatsApp, no hay problema. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengan un lindo día. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Gracias. No, profe, gracias. Chao, estén bien. Gracias. Nos vemos, a ustedes. profe. Chao, profe, que tengan un día.